Buenas noches, soy Alejandro Silva y esta es La Nocturna. Y desde hace más de una semana Estados Unidos mantiene con México la presión para que le sean entregados varios mexicanos, 9 mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que pidió licencia, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, que también pidió licencia, el vicefiscal de Sinaloa, Damaso Castro, también con licencia actualmente, y el senador de Morena, todos son de Morena específicamente, y también el senador de Morena, Enrique Insunza, que él no ha pedido licencia porque los acusó la Corte Sur del Distrito de Nueva York de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Está Morena en una crisis porque ha mantenido la narrativa de defender, cumplir con la petición de extradición de Estados Unidos de estas personas. Primero, incluso la detención. Y para analizar este tema, para hablar de la situación que enfrenta el partido en el poder, en el gobierno federal y en al menos 22 gobernaturas en México, tenemos a Javier Sepúlveda, periodista, analista político. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias, buenas noches. De casa, José Daniel Borrego, que viene dispuesto a calentar la plaza. Vengo a iluminar con información a la audiencia de La Nocturna, porque hay mucha desinformación en estos temas y me da mucha pena ajena el nivel de periodismo que se ha hecho en México respecto a este tema. Mucha pena ajena, ¿eh? Muy bien, pues vamos a iniciar con la pregunta inicial. ¿Tendrá Morena esta crisis, la más grande crisis política que ha tenido en estos 2 sexenios, casi medio que lleva gobernando, estos 8 años que lleva gobernando? Primero, Javier, iniciar, pues claramente no, la presidenta Morena mismo tomó la decisión de usar el juanescutismo, dirían los clásicos, ¿no? En la bandera, Maciosare, no es posible que vengan y nos digan con qué pruebas, dice la presidenta, con qué calidad moral vienen y acusan a estos mexicanos, estos morenistas de vínculos con el narco. Pues más que la calidad moral, Alejandro, yo veo el momento político que escogen para contraatacar de alguna manera el asunto de los agentes de la CIA que fueron evidenciados que estaban operando de manera terrestre o en operaciones terrestres contra el narcotráfico de manera no autorizada por el gobierno federal. Estaban encubiertos y estaban operando en mancuerna o mancomunados con la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua. Entonces se da este accidente, que habrá incluso muchas especulaciones si realmente fue un accidente también. Mira que cuando hay agentes de la CIA, que además yo no sé qué hacían combatiendo el narcotráfico, si su agencia se dedica a otras cosas, para empezar, no eran de la DEA, no eran del FBI, no eran de la patrulla fronteriza, eran de la CIA, que estamos hablando de operaciones encubiertas que son gravísimas para cualquier estado, nación, que se precie tener pues inteligencia y labores que cuiden de la soberanía. Entonces, como que al sentirse evidenciados, pues tuvieron que hacer un contraataque en una especie de operación de enmascaramiento, ¿no?, de esta situación, y se fueron mucho más allá. Eran niveles de presión que ya los tenían planeados para ir apretando conforme se acerque el tratado, la negociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, para sacar mejores rajas en las negociaciones comerciales con México y Canadá. Entonces, todo apunta a que se trata de una estrategia que ya estaba planeada al margen de si hubieran tenido el accidente los elementos de la CIA que perecieron junto con 2 agentes de Chihuahua, de la Agencia Estatal de Investigaciones. Este operativo se iba a poner en marcha en un momento dado. Que este asunto de Chihuahua lo aceleró, pues ya no cabe duda de que tenían que lanzarlo con urgencia. ¿Te parece entonces que es una respuesta de Estados Unidos a lo que ellos, a esta situación? O sea, digo, finalmente es un poco la narrativa de Morena lo que tú estás planteando. Pues no es la narrativa de Morena. Mira, siempre que va a haber negociaciones, y lo tenemos con el caso de Irán, con el caso de China, con el caso de Venezuela, o sea, siempre lanzan por delante y te lo digo porque estuvo ya la película ensayada con el caso de Venezuela.
¿Volviste a oír hablar del cártel de los soles después de que van por Maduro y lo secuestran en Caracas y lo meten en una cárcel? O sea, ¿dónde quedó el cártel de los soles? ¿Quiénes son las cabezas? O sea, era nada más Nicolás Maduro, por lo que se vio. O sea, el famoso cártel de los soles fue una invención para presionar y justificar la intervención. Pero yo no sé si se les va a caer en el juicio el señalamiento de narcotráfico contra Nicolás Maduro, uno. Dos, recurrir al narcotráfico, pues es una historia ya bastante vista. O sea, bueno, vista un poquito porque, digo, Trump la ha usado 2 veces. Creo que la usaron con Noriega, creo que la usaron con otro expresidente latinoamericano. Pero entiendo el punto, pero insisto, no parece ser que no estamos viendo si la justificación, ¿no?, de cómo no entregar a Mira, más allá de que si lo quieren entregar o no lo quieren entregar, hay 2 opciones nada más. Hay, o es blanco o es negro. El blanco, y que está eligiendo el gobierno mexicano, es, a ver, si hay delito que perseguir, ya se le está investigando. De hecho, el viernes salió una nota en donde ya la Unidad de Inteligencia Financiera dice, las cuentas de estos 10 señalados, funcionarios de Morena, empezando por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Insunza incluso, tienen ya sus cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso trascendió el viernes. Entonces, de que están siendo investigados internamente, por supuesto que hay investigaciones. La concesión que se ha manejado en términos políticos fue, bueno, le damos la licencia, más bien que pida la licencia, pero no se le va a entregar al país solicitante. Entonces hay de 2 sopas. O lo investigas y lo juzgas en México y decides no entrar en el proceso de extradición, o lo entregas aún sin pruebas a los Estados Unidos y que durante el juicio se presenten las pruebas y que los jueces norteamericanos decidan. Por supuesto que entregarlo antepone, de hecho, sentencias condenatorias. O sea, ningún extranjero que sea juzgado en suelo estadounidense se escapa de que la sentencia sea condenatoria. Es rarísimo que haya una sentencia a favor. Yo creo que uno de los casos de mexicanos más célebre que tenemos en la historia contemporánea, muchos ya no habían nacido cuando se logró liberar después de un segundo juicio a Ricardo Aldape Guerra, un regiomontano acusado de homicidio en Houston. Entonces, ¿comparas a Ricardo Aldape con Rubén Rocha Moya? No, te digo que curiosamente ningún extranjero, y Ricardo Aldape yo creo que es emblemático de que se logró un segundo juicio y lo declararon inocente, porque no había pruebas supuestamente en aquel momento, pero que esto lograse ocurrir en algún momento y más tratándose de gente acusada, presuntamente acusada de narcotráfico o de presunto narcotráfico más bien, pues no los van a soltar. O sea, van a ser muy, muy duros en los juicios. Y ahí está el Chapo Guzmán pidiendo clemencia de que lo reenvíen a México porque le violan sus derechos humanos. Y hemos visto notas de prensa de eso. Por supuesto que se regodean los jueces estadounidenses y dicen, no le voy a conceder nada, se merece eso y más. Y más, sí, claro. Bueno, el tema aquí es, primero, mejor México. ¿Está bien entonces que México, que el gobierno federal tome esa postura? Está en su derecho de elegir cualquiera de las 2 opciones. O sea, los tratados de extradición internacionales te marcan una u otra opción. O sea, le puedes decir que no al país que lo requiere, en este caso Estados Unidos, y decir yo lo voy a juzgar en mi país conforme a las leyes de mi país. Muy bien. Borrego, ¿coincides con Sepúlveda tomó una opción que es válida para el gobierno federal? Pues mira, yo después de escuchar el monólogo morenista, diría yo, de nuestra compañera Sepúlveda, te diría lo siguiente. No califiquemos tan rápido, bro. No, yo nada más, pues es que lo que escuché fue la narrativa morenista. Fíjate nada más, a ver, porque aquí se mezclan varias cosas, que la CIA ha estado presente en la mayor parte de los movimientos políticos o procesos de desestabilización en América Latina y el mundo, sin duda alguna, pero también la Unión Soviética y los chinos han estado haciendo lo mismo. Eso hacen las potencias, tratar de desestabilizar países para sumarlo como un proxy, les llaman, ¿no? Estos estados aliados, digamos, estados satélites de una potencia. Ese es el tema.
En México claramente hay una pelea ideológica muy interesante porque hay por un lado una campaña total en contra de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia y por otro lado gente que está ya más inclinada a la derecha apoyando a Donald Trump en contra del mismo gobierno de México en este tema. A ver, creo yo que algunos analistas cometen el error de pensar que no, es que es Donald Trump. No, no es Trump, es la estrategia de Estados Unidos. El operativo donde se llevaron en mayo fue en el gobierno de Biden, Trump todavía ni entraba. Entonces, esto es simplemente la línea consecutiva de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. A ver, es que esto ni es conspiración, te lo dijeron, acaban de sacar un documento donde uno de los principales peligros es el narcoterrorismo. En su estrategia contra las drogas, su estrategia de seguridad nacional, ahí está bien claro. Aquí en México hacemos como que, ay, ¿de qué me hablan? No sé, ¿sabes qué? No es tan grave. Bueno, qué padre está la Ciudad de México, qué padre está Guadalajara, Monterrey, pero gran parte del territorio rural en México está totalmente controlado, ya sea por grupos del crimen organizado, por grupos guerrilleros, por grupos de autodefensas. Es una realidad, México no tiene el control sobre su propio territorio. Ahora, sí, no es algo nuevo. No, a ver, Fausto Vallejo del PRI ya lo acusaron de narcotráfico, Tomás Yarrington por lavado de dinero, Eugenio Hernández en el bote, o sea, no es nada nuevo. Lo nuevo es que quienes están en el gobierno se espanten pensando que no, ¿cómo va? No hay precedente para que acusen a un gobernador de narcotráfico. Por favor, hombre, hemos tenido decenas, hemos tenido muchos. No va a ver, fíjate la hipocresía de México. ¿No van a extraditar al contraalmirante Farías del caso de Huachicol, fiscal de Argentina, para acá? Lo van a extraditar. Y nadie está... ¿A poco Argentina le dijo, no, hasta que tú me mandes las pruebas de que ese marino hizo algo en México, entonces yo te lo mando? Es lo mismo y con Estados Unidos no les gustó. ¿Y por qué no les gustó? Porque es un gobernador que si tú le pegas a él, se acaba Morena, moralmente, por lo pronto, o sea, moralmente. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que si tú embarras a Rocha Moya, embarras a López Obrador y embarras a otros gobernadores y se cae, ¿qué es lo que dice Morena? ¿Por qué llegaron al poder? Porque dijeron que iban a ser totalmente diferentes que los del antiguo régimen. Un día aplaudían que Estados Unidos hubiera metido al bote a García Luna y ahora ese mismo procedimiento, pero aplicado a un gobernador de él, dicen que no es legítimo y no es válido. Muy bien, vamos a corte y regresando, creo que Javier quería refutar. Regresamos contigo directamente, Javier, para refutar acá los argumentos de Borrego. No se vaya, siga aquí en Canal 28 en la nocturna. Qué bueno que sigue en la nocturna aquí en Canal 28. Soy Alejandro Silva y seguimos analizando si Morena se encuentra en una crisis. Ya los dos posturas, una quien asume que es una opción que tenía ahí, que la tomó, y otro postura comentando que está pues hablando incluso hasta de hipocresía política, ¿no? En el caso de Morena, por asustarse o negar las acusaciones contra su gente y aplaudir la de García Luna. Javier Sepúlveda estaba a punto de responderle a Borrego cuando tú respondas a la corte. Javier, por favor. Sí, mira, dos cosas, estimado compañero de mesa. Nunca he mencionado a Donald Trump en la argumentación que di en mi intervención. Yo dije que los analistas hacían ese error, bueno, no que tú. Si tú te incluiste, pues bueno. No, es que estamos en esta mesa aquí y ahora. Y dos, el caso del almirante que está en Argentina en proceso de extradición, pues las acusaciones se hicieron en México y la persecución inició en México y ya estaba indiciado en México y había una orden de aprehensión en México contra él y otros coludidos. Ese es un caso diferente, o sea, en el caso de Rocha Moya estaba en México, estaba en funciones, o sea, y viene la acusación de otro país, viene la acusación del extranjero. Entonces, son casos completamente distintos que no podemos revolver, como dice el dicho coloquial, paridas con preñadas, ¿no? Entonces, vamos nada más separando las cosas como son. Entonces, ya se tomaron medidas, y lo dije en la anterior intervención, le concedieron que pidiera licencia al gobernador, el alcalde de Culiacán. Lo hicieron de manera muy estratégica en viernes por la tarde, con puente de por medio, fin de semana largo, como para temperar un poco el golpe político. Hay que decirlo, por supuesto que es un golpe político a Morena y por supuesto
que está simbrando nombres y apellidos de muchos funcionarios y exfuncionarios también, pero la verdad es que es un discurso bastante gastado que lleva meses en el escenario diciendo que van a venir por López Obrador y que Claudia Sheinbaum no sale de Palenque los fines de semana yéndolo a consultar. O sea, son discursos bastante, uno, falsos y dos, pues tienen que ver más bien con un discurso político de preparación para los golpes que se veían venir. Entonces, como mucha gente se asombra de cómo muchos mexicanos le suplican a Donald Trump que venga y se meta a México y se lleve a los narcotraficantes. Yo no sé si tú eres partidario de eso o no, no es el punto aquí. Yo me gustaría hacerte una pregunta. Pero la presidenta, y tampoco me envuelvo en la bandera ni de la presidenta, ni de Morena, ni de México, simplemente trato de ser muy frío, dijo hace poco y me pareció muy asertiva, y para la gente que consideran eso impensable, dicen, la última vez que les dimos permiso de meterse, es más, entraron sin permiso, se llevaron la mitad de nuestro territorio. Entonces, el problema no es dejarlos entrar, el problema es sacarlos y a cuenta de qué los vamos a sacar. Mira, yo creo que es que tú tienes un pensamiento de la Guerra Fría y anterior en ese sentido de la intervención norteamericana. No necesitan invadirnos territorialmente ni tener bases, ya con toda nuestra interdependencia económica, el tema de las remesas, el tema de la industria, ya estamos más que comprometidos con ellos. Me gustaría... ¿Sabes cuántos soldados tienen bases norteamericanas, Estados Unidos en Alemania? Sí, por eso, pero es que mira, el tema ya, lo que ha demostrado la guerra en la actualidad, es que tú no necesitas tener un ejército muy grande en pie invadiendo para hacer ataques políticos, útiles. Nada más para no perdernos. Ahí están los resultados de Irán. Espérame, para no perdernos. Brillante. El tema es que a mí me parece que están utilizando el argumento de la soberanía al final del día para proteger a un gobernador acusado de crimen organizado. ¿Cuál es la lógica y el sentido de esto que está haciendo Estados Unidos? Está bien fácil. Tuvieron una crisis de fentanilo que, pues sí, puede ser porque los norteamericanos son ultradrogadictos, pues está bien. El único problema es que históricamente, pues bueno, la cocaína, pues por lo menos requería que estuvieras ganando un buen dinero porque es una droga cara y tuvieran cierta funcionalidad. El fentanilo ha acabado con miles y miles de norteamericanos. Eso ellos lo detectan como un problema de salud pública, detectan que el fentanilo viene por México. Y quien lo maneja son estos grupos delictivos, muy probablemente aliados con China, porque son los que producen los precursores. Entonces, ellos lo catalogan en su estrategia antidrogas, es como un arma de destrucción masiva. Pues claro, por eso es lo que en México no entiende, por eso están viendo el problema así. Nada más que aquí tenemos una cultura política muy extraña, porque por un lado nos la pasamos quejándonos a veces como ciudadanos que todo está muy mal, pero por otro lado somos muy complacientes con las figuras políticas. Están usando el argumento de la soberanía diciendo, es que si vienen por Rocha Moya, están violando la soberanía. No, están haciendo el uso de un tratado bilateral de extradición que se utiliza. A ver, ¿cuántos prisioneros no expulsó México y les mandó a Estados Unidos? Fueron como 90 y nadie dijo que estaban violando la soberanía. Lo hicieron inclusive violando todas las leyes de extradición. O sea, cuando conviene, sí, pero cuando es uno de los míos, no. Lo de García Luna, claro, es una situación diferente, pero que está sujeta a las mismas reglas y a los mismos acuerdos bilaterales. A lo que voy con esto es, y yo le preguntaba a un amigo morenista, le digo, ¿en serio? Porque está plenamente documentada la corrupción y la relación del crimen de Rocha Moya, y no lo digo yo. La misma Fiscalía General de la República dijo que la fabricación del video de la Fiscalía Estatal de cómo supuestamente habían matado al enemigo de Rocha Moya era fabricado. La misma Fiscalía General de la República. La documentación que hay de testimonios, o sea, eso ya es indefendible. ¿A qué voy con esto? A mí me parecería muy lamentable que, porque le acaban ya de congelar las cuentas a Rocha Moya, que lo terminen mandando al bote y mientras hubo una ristra de gente usando a Rocha Moya para defender la soberanía. Me parece terrible que mezclen las acciones de un gobernador corrupto con la soberanía. A ver, si viene Estados Unidos del Delta Force por Rocha Moya, yo no me voy a sentir agredido en mi soberanía. ¿O a poco hay mucha soberanía en la Sierra de Guerrero, en las carreteras de Michoacán, en las carreteras de... ¿Cómo está Sinaloa ahorita? Donde gobierna Rocha Moya. ¿Qué soberanía hay? Ahí está, en las calles, los números lo dicen. Chécale.
Haz una encuesta, vamos a ver cómo están esos países. Yo cierro con esto, 100% a favor de la intervención de Estados Unidos en temas militares y temas de cooperación cuando se trata de mantener simplemente el orden que no cumple el Estado mexicano. Javier. Pues demasiados temas en una cosa tan simple. Empezaste con geopolítica y luego te fuiste al fentanilo. Bueno, cada y luego quien te interpreta fuiste, según su... Me parece que esto se debe circunscribir más a lo geopolítico y al Tratado de Libre Comercio que está en puerta, que yo mencioné al principio. Mira, yo no creo que a Estados Unidos le interese mucho cuidar a sus ciudadanos de que no se droguen. Si fuera así, tuviera programas muy intensivos de prevención de drogas y que no los tiene. Y estuviera combatiendo a sus propios narcotraficantes internos, los de última milla que distribuyen el fentanilo, que no creo que sean mexicanos, se necesitarían varios millones o varios cientos de miles para tener esa distribución. Ese pulpo, esos tentáculos de la última milla que le llaman. Entonces, no lo está haciendo. ¿Cuántas notas ves en prensa de que metieron a la cárcel en Estados Unidos a tantos distribuidores o dealers, como le llaman ellos, de fentanilo o de cocaína o de marihuana? O sea, el problema aquí no es el narcotráfico, más bien es quién administra el negocio. O sea, ellos lo ven como negocios, más allá de que si se pierden vidas en México o en Estados Unidos. O sea, como gobierno no van a tener mucha consideración de eso. O sea, a ellos no les importa cuántos marines mueren o cuántos soldados mueren en la guerra en Irán, cuando los negocios del petróleo son los que les importan. O sea, es geopolítica pura, es dominio puro. O sea, ahorita te preguntaba, ¿cuántos soldados tiene Estados Unidos en Alemania? Que amenazó con retirar porque dice que la OTAN ya no les sirve de nada. Pues que hayan visto que están cometiendo injusticias internacionales y crímenes de lesa humanidad por los que no quieren ser condenados ellos y se meten en una guerra sin sentido como la que inventaron con Irán, Estados Unidos y a Israel, pues los van a condenar por crímenes de guerra en algún momento dado. Y Estados Unidos tiene 220,000 soldados en bases alemanas. Entonces, sí se necesitan soldados para hacer una guerra y para hacer una intervención terrestre. Y la prueba está en que están ahí. O sea, tiene alrededor de 400,000 soldados desplegados en distintas bases en Europa. Claro que le interesa tener bases en México. En Colombia tiene 2. Y aún así Petro le dice, oiga, no se meta con nosotros. Ya le apretaron las tuercas, algo le dijeron. Pero si permitimos que instalen bases militares y que entren y salgan como Pedro por su casa, pues ahora sí, a eso se refiere la soberanía, no a el orden y la paz interna del país, que esa la resuelven los mexicanos. Pero ese no, es el concepto pero no la de están soberanía. Pues es histórico, o sea, no Sí, se, es histórico, pero no se este gobierno es descompuso el- porque entró Morena. Pues fue Calderón, como dice AMLO. Pero era no lo han más arreglado atrás. tampoco, ¿eh? No, bueno, pues a ver, ¿cuántos gobiernos han prometido que lo van a arreglar? A ver, ¿en qué año metieron a la cárcel a Rafael Caro Quintero? ¿En qué año, ¿en qué año secuestraron a aquel famoso agente de la DEA que torturaron y mataron a Enrique Camarena Salazar? ¿Tú recuerdas en qué año fue? ¿Quién gobernaba? ¿De qué partido eran los gobernadores y el presidente de la Estaba el PRI, República? pues era Pues, Miguel de Madrid. ahora se rasgan las vestiduras. Es que Morena es el narcopartido, es el narcoestado. Esto entonces, tiene décadas. Somos iguales, No, son iguales. yo no sé si están haciendo algo para arreglarlo o no. Es que es lo que estás diciendo, No, Javier, no lo que son estoy iguales. diciendo así. No. O sea, el problema no es quién llega al poder, es lo sobornaron, lo corrompieron, lo infiltraron a los policías, infiltraron a los cuerpos de seguridad, a las fuerzas federales, no lo sé, pero algo han hecho muy bien los cárteles del crimen organizado, que pues mira, tienen un floreciente negocio en Estados Unidos e incluso en Europa, que dicen que los cárteles mexicanos ya están operando y vendiendo en Europa, que son tan inteligentes que pues ni siquiera los gobiernos europeos o el norteamericano, que es tan inteligente y tan capaz con sus fuerzas de combate al crimen, que no han sido capaces ni siquiera de promover, de controlar la venta de fentanilo en su territorio. O sea, el chiste se cuenta solo. ¿Cuál es el problema con México? Pues que quieren dominar, es un tema geopolítico y de negocios. No es de, ay, el narcotráfico nos está envenenando. Les importa 2 cominos. A cuántos se envenenen y cuántos se mueran. Ese es el discurso para justificarse socialmente. Que tú te lo creas, pues es otra cosa. Vamos a corte y regresamos para seguir con el tema, el tercer bloque de este tema de si Morena o no enfrenta una crisis. Estamos los posturas encontradas y van a seguir debatiendo y también aportando yo en mi
parte en este tema. Regresamos aquí a la nocturna, no se vaya. Qué bueno que sigue aquí en la nocturna. Quiero volver al tema, porque mis dos invitados, los dos colaboradores, están debatiendo temas de soberanía, por un lado, Javier Sepúlveda, y de permitir o avalar la participación de Estados Unidos en temas de seguridad. Cerró Javier el bloque anterior. Borrego tiene la palabra por refutar, en tu caso. Mira, es que volvemos a lo mismo. Lo que dice Javier tiene sentido si es que, quisieran estar de alguna manera. A ver, para empezar, somos su patio trasero. A ti no te gustaría que el vecino tuviera un desorden en donde vivas, por lo menos te interesa lo que está pasando, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea una organización benéfica ni de caridad, por supuesto que no, y ningún país en el mundo es, ninguna potencia lo es, ellos ven por sus intereses. Ahora, sus intereses, fíjate, da la casualidad que somos sus vecinos y nos beneficiamos mutuamente, ¿no? Nos beneficiamos de alguna forma mutuamente. El problema es que México tiene un serio, a ver, tú lo acabas de decir ahorita, tiene un problema de décadas de temas de crimen organizado, de narcotráfico, de corrupción de autoridades, etcétera. El tema en México es que no pueden, es justamente la existencia de grupos criminales tan poderosos que tienen el poder de, pues no sé, asesinar a un gobernador, un candidato a gobernador, de prácticamente ponerse al tú por tú a quien sea. No podrían existir si no hubiera, hasta cierto sentido, protección de los políticos. Estamos de acuerdo en eso, creo, por lo menos, ¿no? Históricamente. Olvídate de colores. No, sin colores. Ha sido un problema. Ha sido históricamente. Por supuesto. Ahora voy. Eso está claro. A mí me queda claro, y yo no lo dudo, yo no dudo que mucha gente que llevó al poder a Rocha Moya es más, el mismo Rocha Moya, porque esto se explica muy bien con la mentalidad que tiene esa izquierda de AMLO. Fíjate lo que me voy a aventurar a decir. Si un día sale una grabación de López Obrador y de Rocha Moya y de un líder criminal negociando y dialogando una paz, yo lo voy a entender y voy a entender también por qué lo hizo. Porque esa es la vieja usanza, esa es la vieja usanza del PRI. Decir, a ver, pues aquí está este grupo delictivo, nosotros tenemos nuestros acuerdos, nada más, compadre, no te metas acá. El Estado era un administrador y es más, ejercía una gobernabilidad hasta en los grupos criminales. Nada más que llegó un punto donde ya se salieron de control, ya era al revés, ya los grupos criminales manipulaban políticos, y ese es el tema, que ya el sistema mexicano está podrido, Javier, está totalmente podrido. También Estados Unidos tiene intereses en México, pero vuelvo a lo mismo del estado de Sinaloa, mira lo que está pasando, o sea, un estado, fíjate nada más, era un estado que su estabilidad, y es todo un caso de estudio, la estabilidad de toda una región del país estaba sostenida en un alfiler que era un personaje que estaba ahí, que era el Mayo Zambada. Lo quitaron de la ecuación y todo, haz de cuenta, como un castillo de naipes. La gran pregunta es, bueno, ¿qué hacer? ¿México quiere cambiar algo? Me queda claro que Claudia Sheinbaum, y le reconozco, su estrategia para reducir los homicidios y la ingobernabilidad ha sido efectiva. La cuestión es que Estados Unidos te dijo, hey, pues sí, nada más que el que está apoyando todo es el político que está ahí. Y ahí es donde ya entramos en una ceguera total, que es, creo yo, que los que nos lleva a este punto, ¿no? Javier. Pues mira, habría que ver, porque son demasiados pisos en los que nos hemos estado metiendo y brincando repentinamente. Sí, eso me queda claro, porque no hemos hablado de la crisis política, que habría el tema, ¿no? Habría Javier, que ver primero cómo ha tomado el gobierno de México el asunto. Desde una perspectiva muy nacionalista, muy envolverse en la bandera de la soberanía. Hay una parte de razón en eso, pero si no lo haces, se pierde mucho de la identidad como país, ¿no? Entonces tienes que hacerlo, porque cualquier país lo haría de estar orgulloso de su bandera, de su himno nacional, de sus soldados. O sea, es un principio básico de la identidad y el carácter nacional de los ciudadanos de cada país. Cualquier partido en el poder lo hubiera hecho, aún llámese incluso el PAN. Entonces, cuando se defiende el territorio, pues tienes que actuar así. Ahora, volviendo a la pregunta específica, y que es el tema del programa,
Morena enfrenta su peor crisis política. Me atrevería a decir que la peor crisis política la estaba enfrentando internamente primero con el tema de la reforma electoral, cuando le brincaron el Partido Verde y el PT diciendo no la vamos a aprobar, y se hizo un jaloneo terrible y exhibieron un tanto o un mucho la autoridad tanto de la dirigencia de Morena y su capacidad de articularse en la alianza con los partidos, como la capacidad de la presidenta para controlar las cámaras y decir, oigan, pues coordinadores, ¿dónde está su capacidad política y su mano izquierda para negociar con? Ni siquiera podemos negociar con los aliados, imagínense negociar con la oposición. Entonces, quedaron exhibidos terriblemente. Esa me pareció la peor crisis política del año, pero cuando se viene esto, creo que es una crisis política que envuelve a todo el país. O sea, no solamente es Morena como partido, que directamente le peguen en la línea de flotación diciendo son puros funcionarios de Morena, pues claro que es una estrategia con visión política planeada desde el gobierno de Estados Unidos. O sea, ya ni siquiera interviene Trump. Saquemos a Trump de la ecuación, sino a Estados Unidos como sistema y organización de negocio y de control geopolítico internacional. Entonces, aquí el asunto es, mira, le pegan a Morena porque es el partido en el poder. Si no cerramos filas como país, pues ahora sí que estaríamos muy mal. ¿Ya que cerrar filas como país? Claro. Y ¿En serio? Pese a las acusaciones de un gobernador como Rocha Moya, a ver, escucha, ese involucramiento a ver, escucha. Hay otro exgobernador que trae 3 órdenes de aprehensión y ahí vive en McAllen. Y pues bueno, mucha gente pero dice, ¿quién está cerrando filas con él? No, hay gente que está cerrando filas, hay periodistas que escriben a favor de él todavía. Sí, pero están pidiendo la tradición, México pide la tradición de cabeza de vaca, ¿a eso te refieres? No sé en qué vaya el tema jurídico de cabeza de vaca, pero vamos, o sea, ni es el, vamos. También se fue Anaya perseguido por Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, o sea, hay exgobernadores que ya han sido señalados y de otros partidos. Olvídate de partidos y de colores. Aquí lo que señalo es, ten cuidado con lo que deseamos, ¿no? Porque si no cerramos filas como país con una visión de aguas, porque esto es una intervención, o sea, el tinte político es la intención de polarizar al país interna, es parte de la estrategia desde la planeación política que se hace. O sea, divide al país y vencerás, pues eso es lo que están haciendo. Bueno. Y hay quienes estamos mordiendo el anzuelo. Bien, Borrego va a decir que no muerde el anzuelo para empezar, pero vamos al tema de la crisis política. Sí, a ver, hablamos mucho de la soberanía y de las filas. Sí, pero es que es parte de la crisis, Silva. Porque justamente son los... No nuestra, no el ciudadano. No el ciudadano. Ay, bueno, es que acabas de tocar... Eso que acabas de decir es lo que nos quiere hacer creer la presidenta y Morena, que no es un agravio hacia Rocha Moya el que lo acusen, que por cierto, pues lo están acusando claramente y dicen que van a mandar pruebas. No, o sea, no es contra él. Rocha Moya nos representa a todos los ciudadanos y a nuestra soberanía. Ese es mi problema. Ahora, no están acusando a un gobernador que tenga un estado que esté pacífico, que la gente lo quiera, que haya gobernabilidad, que tenga en condiciones envidiables. La misma gente diría, oye, pero ¿por qué te lo estás llevando? Si es o sea, no hay ningún indicio de que sea una persona que haya obrado en contra de la ley. Creo que te hicieron una carne asada, ¿no? ¿Qué? Creo que te hicieron una carne asada, ¿no? Afuera del Palacio de Gobierno en Sinaloa, en festejo. Sí, claro. Es el acto político que tú quieres, pero... Acaba de salir una encuesta y Rocha Moya es creo que está el peor evaluado en todo el país como gobernador. Claro, hay una crisis en la oposición y seguramente va a ganar otra vez Morena, porque la oposición no existe como oposición. Claro. Pero sí me parece bastante grave que pues dice, oye, agarran a Rocha Moya. Que ojo, la investigación contra Rocha Moya viene en línea de lo del Mayo Zambada y luego Rocha Moya involucra más gente. El tema, Javier, es que no están yendo por un angelito, no es alguien que no tenga ningún indicio. Hasta hay morenistas que lo han dicho y que han pedido que se ponga cierto orden al interior del partido. Creo yo aquí que, y ahí te concedo y con esto cierro, ahí sí te concedo, para mí el gran dilema de la presidenta es el siguiente. Yo estoy seguro que ella sabe que Rocha Moya es indefendible, pero por otro lado es, ok, vamos a ver, ahí te llega, entrégamelo. Sí, mañana ahí te va. Ok, ya diste la pata a torcer, ¿qué más? Entiendo ese punto también,
Ok. Ahí eso es válido, ¿no? Ok, es válido. Eso políticamente a ver, consideras válido. A ver, ya me entregaste a Rocha Moya, ¿verdad? Pero a la vez me estás advirtiendo que va a haber más acusaciones, entonces, pues me van a pedir más. ¿Cuál va a ser el límite? O sea, ¿cuál va a ser el punto de decir, a ver, espérame, hasta aquí ya no te pases de lanza, ¿no? Entonces, sí hay, creo yo, un debate, pero en el caso específico de Rocha Moya, yo creo que incluso en México hay muchas, que es el gran problema. Dice Claudia Sheinbaum, México va a actuar. La pregunta es, ¿por qué no habían actuado antes? O sea, ¿te estabas esperando que Estados Unidos te pusiera contra la espada y la pared para actuar? Ahora, tú estás viendo que esta forma en cómo está actuando la presidenta, Claudia Sheinbaum, ok, es válido no entregar inmediatamente a Rocha Moya. ¿Es para aguantar la presión a ver hasta dónde se cansa Estados Unidos? Es que, o ves que en algún momento sí tiene que entregar a Rocha a Moya? ver, no, es que lo que tiene que entregar, es que ¿qué va a hacer? Mira, ok, mi gran pregunta es, está bien, no entregas a Rocha Moya. ¿Qué consecuencias va a haber? Va a haber consecuencias. Si Estados Unidos mañana quiere, frena el envío de remesas. Si Estados Unidos quiere, mañana nos pone un montón de aranceles. Creo que ya dijo algo parecido con el tema de los consulados, ¿no? A ver, Estados Unidos. Okay, la gran pregunta es, que es un abuso, sin duda alguna, pero ¿en serio Rocha Moya vale tanto poner en riesgo? Claro. O sea, que hay indicios. interesante. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿por qué Rocha Moya vale tanto para que pongas el tema de la soberanía arriba y pongas en riesgo tratados comerciales que ahí sí nos vamos a fregar todos? Sí. Javier, Mira, no a la es- respuesta directa mejor de si Rocha Moya ¿Vale tanto Rocha Moya? La verdad, eso me interesa ¿O más. Rocha Moya nos representa a todos? Simbólicamente no nos representa a todos. Tal vez nunca lo ha representado ni siquiera su estado. El punto es lo que representa para el futuro. Y tú lo dijiste hace rato, les das a Rocha Moya y lo que más van a pedir. Mira, perdón por la comparación, Sí, claro. pero Estados Unidos es como el monstruo come galletas. O sea, le puedes dar la caja completa y aventarle 100 pasteles y no va a estar contento. O sea, Rocha Moya es un símbolo de que les vas a entregar la llave de la puerta de la casa para que entren y ahora sí, sírvanse qué más quieren. O sea, no es el punto de Claudia Sheinbaum no es si Rocha Moya es culpable o inocente, es lo que representa simbólicamente si les concedes entregarles un personaje de ese nivel, ¿sí? Entonces la pregunta es, entonces todos los demás estados que están llenos de muertos como Sinaloa, como Guanajuato, como Jalisco, como Michoacán, entonces va a decir, bueno, dame todos esos gobernadores también, porque como tienen muchos muertos, entonces también hay mucho narcotráfico, pues se van a quedar los palacios vacíos. Bueno, eso también es es el un escenario poquito de extremo. especulación. No, bueno, es que- Vamos a corte, perdón, Javier. Eso y representa a regresamos. Rocha Moya. Vamos a corte y regresamos con el último bloque de este tema. Ya nos quedamos, que incluso hasta dan ganas de cambiarle el tema, ¿no es Rocha Moya vale tanto como para que México lo defienda de esa manera? Oye, Rocha Moya es el pilar donde se sostiene México. México, no es posible. No. Regresamos, Y yo no te también, vayas, o estamos sea, aquí en la nocturna. Es que, o sea, chinga, a ver, yo entiendo. Qué bueno que sigue aquí en la nocturna, porque antes del corte estaba ya pensando incluso de cambiar el tema, ¿no? Si Rocha Moya es el pilar de México para que lo definan tanto, porque y Borrego puso la primera pregunta, la primera piedra de esa pregunta, respondió Javier Borrego. Vale, ¿cómo responder a esto si realmente Rocha Moya es como entregarle, como decía Javier, la llave de la casa a los gringos, ¿no? Si lo entregamos. Pues mira, lo que está viviendo Claudia ahorita lamentablemente es la cruda del sexenio pasado. Esa es la cruda. ¿Cuál es la cruda? Querían ganar a toda costa, se aliaron con quien se pudo, con los que fueran, y así ganó López Obrador. Fíjate, en el documento, porque yo soy de izquierda real, en el documental de Fraude 2006, creo que es donde entrevista a López Obrador, está platicando Elena Poniatowska con él. El de Larraqui, digo, el de Chivo Lubeski, ¿no? Luis No, Mandoki. Luis Mandoki. Bueno, creo que fue ese, donde Mandoki. donde está platicando Elena Poniatowska con López Obrador, y López Obrador le dice, es que mi problema es que yo no me quise aliar con todos los, dice, se me acercó el Bester Gordillo y me dijo, acuerda conmigo esto y te mueve el magisterio a tu favor, y yo no quise, ¿no? Le quedó, el aprendizaje de López Obrador fue que tenía que hacer alianzas, y en el 18 que no repartió es más, se alió hasta con los panistas, le dio al expresidente nacional del PAN, sí. a Napoleón Gómez Urrutia, repartió puestos a todos con tal de ganar.
Y eso también es en el lado político y en el lado criminal, eso es evidente. Se repartieron, él trató de hacer su propia repartición, ¿no? Entonces, como decían, fue más veces a Badiraguato que a Nuevo León. Ahora, ese ya no es el debate es cuáles son las consecuencias de lo que se vivió hace 7 años. Y estamos viendo que ahorita ya llega Claudia Sheinbaum, mete ella a su gente, mete a su secretario, pero hey, pues hay problemas, tiene zonas que ya se están saliendo totalmente de control. Al final de cuentas, el argumento, que fíjate lo interesante, el argumento de García Luna ya se acabó, ya dejaron de mencionarlo, porque había sido la piñata, Sí. El gran enemigo mexicano. El gran argumento para decir, mira qué malos son los panistas, ¿no? Mira, es que García Qué Luna, malo es Calderón. qué malo es Calderón. Ahora ya no lo van a volver a usar porque se dieron cuenta que García Luna lo condenaron con testimonios. Igual que con Y ahora, Rocha. y ahora con el tema de Rocha, los Que Rocha, testimonios y ahí no valen. y ahí no fue la soberanía, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es muy difícil la situación en la que está Claudia. Yo he visto a la presidenta Claudia Sheinbaum muy inestable en cuanto a un comportamiento errático. Hay días que luce muy seria, otros días que se va... Es irónica demasiado, Como ¿verdad? que sus asesores le dicen, mira, a López Obrador lo que le funcionaba era, haz bromas, ríete un poco en la mañanera para bajar la presión. Claudia, al parecer, lo ha estado tratando de hacer y no le ha funcionado. Ella misma sale a burlarse diciendo, ay, dicen que estoy en una situación difícil. Pero, pues, por un lado, Imagínate, Borrego, que te menciona en la mañanera, dice Borrego allá en Monterrey. O sea, lo que creo que no... Mira, yo creo que volviendo al tema génesis de este programa, Sí. yo creo que La crisis. es una crisis muy complicada porque le pegas en el corazón a la existencia de un partido como Morena que era ser diferentes moralmente. No lo digo yo creo que es un tema utópico, ningún partido lo es, ni la Iglesia Católica lo es. Entonces, el tema es que ellos ya están lidiando con la realidad de su propio poder. Ya no, ¿cómo voy a salir a decir, es que los priistas y roban y todo, cuando ya los tuyos están haciendo lo mismo? O sea, sí tiene fecha de caducidad y a la par de que la presidenta dice, se va a investigar, se va a hacer justicia. Al mismo tiempo, mira, cierro con esto, en la entrada de Ariadna Montiel, ella estaba diciendo un discurso muy formal, muy de la vieja usanza, ¿no? Muy Hasta así como declamadora de... como declamadora de esos de secundaria, ¿no? de los niños que llevaban eventos priistas, eventos ¿no? priistas, sí. Un evento en honor de don Alfonso, Alfonso y una Martínez niña leyendo Domínguez, poesía, sí, ¿no? claro. Entonces, fue algo así. Y no aceptaremos corruptos. En el mismo evento habían los morenos de Sinaloa diciendo Gritando, Rocha Moya no Moya. está solo. O sea, El video existe, ahí está, ya lo ¿cómo? veo. O sea, a ver, ¿a qué estamos jugando? Yo creo que, ¿sabes cómo arreglaba la presidenta este tema? Desde el momento que llegó la acusación, ella en la mañanera decir, le pido al gobernador que por congruencia a nuestro movimiento y para dar cumplimiento a una solicitud, que se separe de su cargo para que se le investigue. Ahí hubiera pagado todo el conflicto. Ahí lo hubiera pagado. Ya tienes más, pero primero se negó y no, es que Rocha Moya no, se ve mal. Te contradices muy bien, porque No es cierto. eso es meterte con la autonomía y la soberanía de los estados y de los municipios, en todo Pero caso. ¿cómo? El pedir El que pedir la presidenta... sugerir que la presidenta puede pida. sugerir que pida Bien. licencia. Está bien, vamos a pensar que Rocha Moya no lo hace. No lo quería hacer. Yo no lo vi con a muchas ver, ganas a de ver, dejar el cargo. Ahí le correspondería a Ariadna y lanzó el mensaje y el dardo envenenado. Sí, Que está no lo bien, entendiera Rocha está Moya bien. es otra cosa. Pero mira- ella sí podía haberle dicho, le sugiero como militante acuerdo. de mi partido que pida licencia. acuerdo, La de presidenta acuerdo. A ver, no, mira, se mete en un lío legal. Te hago una pregunta, Pues Sepúlveda. tampoco, hombre. Pues, No, no, a ver, a ver. estamos en un país A ver, en donde a ver. controlan la FGR, el A Poder ver, Judicial con Silva, los Silva. votos, por favor, hombre. Silva, permíteme... Son formas, son modos de una democracia real, ¿verdad? Silva, permíteme de una democracia plantearle- liberal que teníamos hasta antes de que llegara AMLO. Le Pero bueno, voy a plantear una pregunta aquí a Sepúlveda que me gustaría hacer su opinión, su sentir, ¿no? Que Insunza, el senador, no ha pedido licencia, no, ¿eh? es el que mencionaba. Que Está medio... Está trincherado, está no ha trincherado. ido. Está en Badiraguato. A ver, nadie... A ver, a ver, ahí nadie... son los tres, a ver, ahí son los dos. Mira, nadie... Rochamoya y Sonsa son de Badiraguato, igual que el ojo, Chapo. Aquí hay un tema grave, ¿eh? No sabemos si ahorita, al punto de hoy, ya se fugaron, ¿eh? Porque nadie los ha visto. Nadie los ha visto. Bien se pudieran haber fugado. ¿Tú crees que con la protección que le puso Harfush para que no lo vaya a matar a alguien, A ver, vamos a... incluso la Ok, misma está bien. CIA, Está bien, está bien, está bien. Hombre, se les la va a CIA, fugar. a ver, la CIA no lo mata, hombre, se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Bueno, pero mira, vamos a, Silva, vamos a jugar Silva, a eso de una vez, Silva. se lo llevan, ¿no? Como se llevaron al Mayo. Se trata de Como se, desestabilizar. imagínate que convenzan al piloto, A ver, bueno, o al a de la ver. camioneta A de ver, a Moya, ver. Trocha Moya, Silva, lo duermes, te lo llevas a la ¿Cómo a te la frontera. sentirías, Javier? La CIA. ¿Cómo
¿cómo te sentirías si uno de los que estás utilizando como mártires de la soberanía, todo este grupo de 9 acusados, jefes policíacos acá el de Culiacán, qué pasa si se comienzan unos a pelar, ahora que sí lo arrestan y todo? O sea, ¿te das cuenta que defendiste la soberanía porque fueron a través de esos que ahorita ya los van a negar todos? Va a ser como Pedro. Fíjate, ahora entiendo Pedro, Jesucristo. ¿sí? A Que Pedro. me vas a negar, No, a pues, y Pedro, Pedro, más- sí, Pedro, a Pedro, ¿no? más que Jesucristo. O sea, sí, o sea, vamos, a Pedro, pero en el caso del tema de Jesús, los van a negar y se van a hacer como que no vieron nada. Ahorita están defendiendo gente que está acusada de crimen organizado por Estados Unidos. Y mañana se van a hacer patos como si no pasó nada. No, señor. En este momento, es más, le están diciendo traidores a la patria a todos quién? aquellos que apoyan a Estados Te Unidos. están diciendo traidor a ti, Borrego. Para mí no hay mayor traidor a la patria que aquel que defiende un criminal que atenta contra el bienestar de todos los mexicanos. Y le están diciendo Ese patriota. es el traidor a la patria. Y le están diciendo patriota a Javier. Es correcto. ¿Es patriota Javier entonces? No, mira, cada quien entiende algunos términos de acuerdo a cómo le va en la feria, ¿no? Lo que sí les puedo decir, y ahí les dejo ¿cuánto nos El queda? dedo envenenado. Dale, tú dale aquí. Se supone que dices, bueno, Morena enfrenta su peor crisis política como partido. Pues ya están pensando emparejar el marcador y decir, A ver. bueno, pues ya que nos tumbaron, nos obligaron a decirle al gobernador de Sinaloa que pidiera licencia, pues a lo mejor están pensando en emparejar el marcador con que pidan licencia a gobernadores de otros partidos. Están Bien. diciendo con Mario Campos, ¿no? Está bien, no, porque no, no. ese es parte de su discurso. No, a ver, no. Bueno, no nada más el No. PAN es el único partido mira, en este mira, país. yo Pues ya no, nada más no. tienen nada más tienen No. Coahuila. No, espérate, no. Yo entiendo lo que está diciendo Sepúlveda, pero él es Qué muy antipatriota él es muy eres. reservado, ¿no? Él es muy reservado. Yo esto que va Es periodista de vieja escuela y Sí. siempre diré que está bien su estilo. Está bien, El yo tuyo tengo, lo estás construyendo. Borrego. yo tengo, no, mi estilo ya está ahí, es mejor. Yo lo que te digo es que, a ver, ¿qué hicieron los de Morena aquí? Empezaron a decir, no, Samuel García que se retire porque lo están investigando. Adelante, la FGR puede investigar el que sea. Te pueden investigar si quieren por lo que sea, de acuerdo, pero no tienes una orden de aprehensión en Estados Unidos con fines de extradición. Esa es la gran diferencia. Pues, a ver, el hecho de que alguien tenga una investigación encima no implica que tengas que renunciar a tu cargo. Lo que sí lo implicaría Pero- por pura decencia pero es no hay una orden de que aprehensión. hubiera una solicitud de detención con fines de extradición para mandarte a Estados Unidos, porque los delitos que hiciste los cometiste allá. Acuérdate que lo están acusando de conspiración para mover droga. En Estados Unidos la conspiración es narcotráfico. Sí, ahí sí, Borrego, es un poco la laguna jurídica que utilizan en Estados Unidos para fundamentar esas acusaciones, pero bueno, o sea, entiendo el punto. Javier. Pues aquí habría que analizar incluso cómo están los sistemas políticos de cada país y cómo funcionan para para fundamentar muy bien las acusaciones que vas a hacer en un momento dado. O sea, muchos admiran la democracia estadounidense. No, es que es superior a la de otros países. Pues no es cierto. O sea, te pones a analizar el fondo y la verdad, si lobistas o empresarios de la talla de Elon Musk le invirtieron $200 millones a la campaña de Trump. Y me parece que en México sería un delito y en Estados Unidos debería estar tipificado como delito, que si, metiste $200 millones y luego eres funcionario. Entonces, Buen punto. a mí me parece una inmoralidad y cuando tú acusas de que estás, o sea, aparte el lavado de dinero, que es uno de los pilares del narcotráfico, o sea, está en todos lados, está en Estados Unidos, está en Nueva York, en la bolsa de valores, en los bancos, en los grandes bancos, está documentado la multa que le pusieron hace mucho a un banco que tenía un corporativo en Nueva York. Yo no voy a decir marcas, pero mira, desde los cimientos, ahorita que tú decías, es que está podrido Morena como partido o el sistema, en todos lados hay cimientos que están podridos, pero funcionan. Entonces, ¿por qué? Porque forman parte de un negocio. Y así funciona la democracia en Estados Unidos, que un capo de la economía Este caso, tal negocio, industria armamentista, automotriz, de las comunicaciones, le mete $200 millones y luego lo hacen funcionario y empieza a aplicar recortes
en la administración que pisó callos y causó mucho malestar. Dices tú, pues ¿de qué se trata? Imagínate que aquí un apellido ilustre de empresas importantes en México, de los hombres más ricos, ponle el apellido que quieras, de los que todos conocemos, que diga, le voy a meter 500 millones de pesos a la campaña, pero yo quiero ser el secretario de Economía, ¿eh? Muy bien, pues Javier, cerramos con esto. Cerramos también con lo que dice Borrego. Creo que pues, las posturas están claras. Usted en su casa, si nos siguió, si se divirtió o no, aquí se entretuvo con nosotros, que pues es parte también de entretener y pensar. Ojalá lo haya disfrutado, tenga su propia opinión y veremos qué sucede en los próximos días, semanas, meses por este tema de las acusaciones contra morenistas por narcotráfico que hizo el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias. Soy Alejandro Silva. Lo esperamos la próxima semana aquí en La Nocturna.